Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula La misericordia de David al hijo de Jonatán. El texto a meditar lo encontramos en 2 Samuel 9, versos 6 y 7 que dicen: Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El reino de David estaba ahora asegurado, y había poco peligro de que cualquiera de los descendientes de Saúl procurara subir al trono. La naturaleza generosa del rey se manifestó entonces en su deseo de respetar la memoria de Jonatán. Jonatán murió con Saúl, su padre, en la batalla del monte de Gilboa. Puesto que Mefiboset ya tenía un hijo joven, el hecho aquí relatado debe haber sucedido varios años después de que David subió al trono. Pero David no había olvidado su gran amistad con Jonatán, y ahora deseaba mostrarse bondadoso con la casa de su enemigo caído debido al recuerdo de su amigo. El rey dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba, respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, es decir, la bondad motivada por Dios, la bondad que Dios siempre manifiesta para con los hijos de los hombres. Dios siempre es misericordioso con nosotros, humanidad caída condenada a muerte, pero Dios nos ha dado su gracia, salvación por medio de su Hijo, nuestro sustituto. El Mesías pagó el precio, nos dio la justicia imputada. David hizo misericordia a Mefiboset por amor. Mefiboset comprendió que su vida estaba a merced del rey. Si David lo hubiera deseado, podría haber ordenado su ejecución a fin de raer completamente la descendencia de Saúl, y para que no hubiera la posibilidad de que surgiera un rival de ese origen que pretendiera el trono. Mefiboset era nieto de Saúl, y los recuerdos de su niñez le hacían rememorar las luchas entre su tío Isboset y David. Ahora estaba delante del rey prometiendo lealtad a la casa de David. De allí en adelante sería siervo del rey y cumpliría fielmente sus órdenes. David le dijo: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Cualquiera, en el lugar de Mefiboset, habría tenido razón para temer. La vida de este descendiente de Saúl dependía de la voluntad del rey. Tales situaciones, con frecuencia, concluían con el exterminio de todos los descendientes del rival. David sabía que mientras viviera cualquiera de los descendientes de Saúl, correría riesgo su trono, pero su naturaleza generosa junto con la promesa que hizo a Jonatán lo impulsaron a ser bondadoso y misericordioso. Hasta ese momento la vida había sido despiadada con Mefiboset. Casi hasta donde pudiera recordar había sido inválido y fugitivo. Su vida había estado en peligro. Sus dificultades ahora llegaban a su fin. Indudablemente David había confiscado esas tierras y ahora le pertenecían, pero estaba dispuesto a devolverlas, haciendo un sacrificio personal para que Mefiboset pudiera poseer todo lo que una vez perteneció a Saúl. Fue un regalo magnífico, impulsado por un notable espíritu de generosidad para con alguien que no lo esperaba. Esta expresión no necesita ser entendida literalmente. En el caso de Mefiboset se añadió un honor especial, pues fue colocado al mismo nivel de los hijos de David. Debía ser tratado como uno de los hijos del rey. Tal proceder sirvió además para que Mefiboset amara a David y aseguró una buena voluntad mutua. Mefiboset mostró verdadera humildad de espíritu y sincero agradecimiento. La misericordia implica la imperfección de aquel sobre quien se le confiere. La misericordia comenzó su existencia activa debido a la imperfección del hombre. El pecado no es objeto del amor de Dios,
sino de su odio. Sin embargo, se compadece del pecador porque el culpable lleva la imagen del Creador y ha recibido de él las facultades que hacen posible que llegue a ser un hijo de Dios, no por sus propios méritos, sino por los méritos imputados del Mesías nuestro Redentor, por el gran sacrificio que el Salvador ha hecho en su favor. En la Iglesia militante, los hijos de los hombres siempre necesitarán ser restaurados de los resultados del pecado. Todos dependemos el uno del otro. Casi invariablemente un hombre que es superior a otro en algo, le es inferior en otros respectos. El que coopera con Dios mostrando misericordia, se coloca en una posición donde Dios le extenderá su misericordia. El amor y misericordia de Dios siempre se extienden a los pecadores. Los que han pecado contra Dios, ¿rehusarán perdonar y aceptar a un pecador arrepentido? Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores y en demostración nos dio a su amado Hijo, y el Mesías dio su vida para salvación nuestra. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.